Muy buenos días a todos. Bueno, como lo mencionaba José Álvaro, mi nombre es Adriana Zapata, vengo del IDEAM, de la Subdirección de Estudios Ambientales. ¿Dónde- dónde Listo. Bueno, antes que nada, pues aquí vamos a presentar un documento que se hace anualmente en el IDEAM, que es el Informe Nacional de Generación y Manejo de RESPEL. Pues antes que nada, quisiera agradecer a las 42 autoridades ambientales del país que intervienen en ese informe, ya que ellos validan la información que reportan en este año los 16.435 establecimientos, y también agradecimientos al equipo del Ministerio de Ambiente que tuvo aportes en el documento. Bueno, primero, pues, en las primeras diapositivas no me voy a detener mucho porque digamos que son conceptos generales de residuos peligrosos, como es el concepto del residuo peligroso. Es aquel que tiene cualquiera de estas 7 características que estamos viendo acá, incluidos además los envases, los empaques, embalajes y todo lo que tenga contacto como tal con ese residuo. Igualmente, pues estos residuos peligrosos están definidos en el decreto 1076 del 2015, en el título 6, en su anexo. Ahí se establecen el listado que coincide con el convenio de Basilea, y este es el que está expuesto en el registro RESPE. Bueno, aquí vamos a ver digamos, una legislación general donde pues tiene que ver como tal digamos, los residuos peligrosos. Quisiera detenerme específicamente en la resolución 1362 del 2007, que es la norma que reglamenta el registro RESPEL. Allí, además del decreto 1076, pues establece las obligaciones de los generadores del IDEAN, del Ministerio de Ambiente, en materia del reporte anual de esta información. Bueno, como vemos, pues también está la resolución 0062 del 2007, específicamente estas resoluciones del IDEAM, y es donde se establecen los protocolos de determinación de residuos peligrosos. Actualmente estamos en un proceso de actualización de dicha norma. Esta es una normatividad, digamos, específica de algunos residuos peligrosos, pues que siempre la traemos específicamente. Bueno, de aquí, por ejemplo, estamos viendo las normas de aceites minerales. Hay unas normas específicas de la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se establecen algunas, digamos, normas específicas para el aprovechamiento de estos aceites. Por ejemplo, tenemos el asbesto. Sabemos que desde el 1 de enero del 2021, pues la producción y el uso de asbesto en Colombia está prohibido. Tenemos bueno, lo de bombillas fluorescentes, los computadores y periféricos. Estas son normas de postconsumo. Igualmente las normas de medicamentos, la norma de mercurio, específicamente la ley 1658 del 2013 establece la prohibición del uso de mercurio en la minería hasta el año 2018, y en general para toda la industria para el año 2023. Bueno, aquí encontramos la de plaguicidas, las normas de residuos de riesgo biológico y las normas de residuos radiactivos. Es importante indicar que esta clase de residuos pues no se vigilan desde las autoridades ambientales y por lo tanto no se reportan en el registro. Específicamente las normas que tienen que ver o que obliga al IDEAN a realizar estos informes y consolidar estadísticas anuales relacionadas con generación y manejo, pues es el decreto 291 del 2004, y específicamente la resolución 362 del 2007, donde establece que el IDEAN es el administrador del registro y, y también es responsable de la publicación de la información anual, y también se establecen algunos plazos para eso. El informe nacional que les vamos a presentar, pues se considera un insumo importante de gestión para las autoridades ambientales en sus actividades de vigilancia y control. También nos permite tener información para dar cumplimiento a compromisos internacionales como el convenio Basilea. Nosotros tenemos la obligación de reportar anualmente en el mes de diciembre pues las cifras de generación y manejo por corrientes.
También es un insumo para políticas ambientales, específicamente como la que acaba de exponer Diego, la Política Nacional del RESPO 2022-2030. Y específicamente en este documento, pues trajimos un análisis de los residuos de riesgo biológico a raíz del tema de la pandemia COVID-19. Bueno, entonces ya esos, específicamente, pues acá en el informe ustedes van a encontrar datos de generación de los países que hacen parte del convenio Basilea. Pues tenemos que indicar igual que de los 187 países que actualmente hacen parte del convenio, pues solo el 25% están reportando y cumpliendo esa información. Específicamente de América Latina, que son 18 países, pues 9 están reportándose, incluido Colombia. La fuente de este informe que les estamos exponiendo, pues es el registro de generadores de residuos peligrosos. Esa es una plataforma, un aplicativo que administra el IDEAN, pero interviene, reportan los establecimientos, es información que es validada y transmitida por las autoridades ambientales, y en él podemos saber, gracias a eso, pues podemos saber dónde se están generando los residuos peligrosos, cómo se están gestionando y quiénes lo están generando y quiénes lo están gestionando. Digamos, este registro RESPEL pues hace parte de una operación estadística, es decir, nosotros contamos con procesos y procedimientos para garantizar la calidad del dato. Esta operación es certificada por el DANE, tenemos una certificación de calidad hasta el 2024. Y bueno, ese es el flujo de información que tenemos en el registro. Entonces, inicialmente el establecimiento generador, pues la norma dice que aquellos establecimientos que tengan una media móvil superior a 10 kilos, calculada en los últimos 6 meses, mayor a 10 kilos, tienen la obligación de inscribirse al registro RESPEL y hacer su reporte anual antes del 31 de marzo anualmente. Del establecimiento pues hace la inscripción en la autoridad ambiental de la jurisdicción, no se realiza en el IAM sino en la autoridad ambiental, y la autoridad ambiental tiene 15 días hábiles para entregarles un usuario y un password para ingreso al registro y reportar su información anual. La autoridad ambiental recibe esta información y digamos la que se reporta en dicho año, la información se reporta año vencido, pero la que se reporta en dicho año, la autoridad ambiental tiene plazo hasta el 31 de agosto para validar y transmitir la información al IDEAM, y el IDEAM pues tiene plazo hasta diciembre para consolidar las cifras y reportarla, por ejemplo, al convenio Basilea. Estas son las entidades que actualmente hacen un uso de la información, reportan uso de la información. Digamos, pues además de las autoridades, el ministerio hacemos parte o se reporta la cuenta de residuos de la economía circular del DANE. Reportamos en un objetivo de desarrollo sostenible al convenio Basilea, y también esta información pues es usada por los establecimientos y los sectores. Específicamente, bueno, en las estadísticas del 2020, vamos a verlas. En el 2020, pues hubo una disminución, esta es la gráfica de generación de residuos peligrosos, del 2015 al 2020 vemos una disminución de la generación de un 22% comparado con las cifras del 2019. Las posibles causas que podemos ver frente a esa disminución de la generación está, pues, digamos, los efectos de la pandemia declarada en marzo del 2020 en el país, que eso pues disminuye de manera importante la actividad industrial, que es, digamos, que son los mayores generadores, los mayores establecimientos que están reportando la información. Igualmente, de manera importante, pues sabemos que año a año el sector hidrocarburos es el principal sector que reporta las principales cifras de generación de RESPEL en el país. Entonces, también con ocasión de la pandemia, pues el decrecimiento de la producción de hidrocarburos en el país, pues también intervino en la generación del manejo. Igualmente también vimos perdón, pues que hubo un decrecimiento importante en las empresas en estado activo, prácticamente el 40% comparados con el 2019, ¿sí?
el 40%, hubo una disminución del 40% de establecimientos en estado activo en general en el país. Bueno, aquí vemos en general pues unos datos de NERDATA, donde se ve que pues en el mundo pues hubo una disminución de la producción de hidrocarburos del 6,1%, y esto asimismo pues tiene que ver con la generación de residuos peligrosos pues en todos los países y especialmente en Colombia. Aquí lo que les había comentado, pues esta es una disminución del 40% de los establecimientos a nivel nacional. Esas son cifras comparadas de enero a septiembre del 2019 versus 2020. Y la mayor afectación pues fue en las empresas del sector de actividades artísticas, entretenimiento, alojamiento y servicio y construcción. Ahora vamos a mirar pues cómo también tiene efecto esta disminución con las categorías de los generadores. Y bueno, y a pesar de lo anterior, pues igual año a año en el registro RESPEL pues ha aumentado el reporte de los establecimientos, es decir, los establecimientos pues dan cumplimiento a la obligación que establece la norma. Eso digamos que eso es derivado también de la gestión de las autoridades ambientales, el Ministerio y el IDEAM. En el 2020, pues 1.400 establecimientos más aproximadamente aumentaron su reporte. Creo que se bloqueó. Bueno. Bueno, aquí vemos lo que les mencionaba ahora, que año a año, esta es la gráfica de cómo evoluciona el reporte año a año de los establecimientos en el registro RESPEL. En el 2020 pues tenemos 16.435 establecimientos. Bueno, en la generación por departamento vemos, estos son los 10 principales departamentos donde se presentó la mayor generación de residuos peligrosos en el país. Encabeza la lista Antioquia, Santander, Atlántico, sigue Bogotá, no lo veo aquí exactamente, pero pues está el Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, y especialmente en Antioquia y Santander, que representan prácticamente el 34% de la generación, pues está asociada al sector de hidrocarburos. En Atlántico, la generación es asociada a la fabricación de baterías y de extracción de gas natural. Pero, sin embargo, pues aunado, o bueno, complementando el análisis, en 22 de los 32 departamentos disminuyó la cifra de generación RESPEL comparada con el 2019. En la mayor generación de RESPEL por municipios, pues en el municipio que se reportó la mayor generación es el municipio de Yondó, Antioquia, también asociada al sector de hidrocarburos, igual que en Barranca Bermeja, Bogotá y Villavicencio, bueno, son los primeros. En Bogotá, pues la generación es más asociada como a un sector, a varios sectores productivos, especialmente al comercio de combustibles, a empresas del sector de comercio de partes y autopartes de vehículos y la fabricación de sustancias químicas y producción de baterías de plomo en Bogotá. En Medellín y en Piedecuesta vimos digamos, un aumento importante de la generación, especialmente los residuos de riesgo biológico, y esto se debió pues especialmente a establecimientos del sector salud del tercer nivel. Esas son, digamos, la generación de las principales 10 autoridades que reportaron la mayor generación RESPEL. Entonces, de las 41 autoridades ambientales con jurisdicción, en 30 se observó una disminución de la generación. Encabeza, digamos, la lista Cor Antioquia, sigue Corporinoquía, Secretaría Distrital de Ambiente, Cor Macarena, específicamente en Corporinoquía, Cor Antioquia, Cor Macarena y la CAS, pues esto es asociado al sector de hidrocarburos. Sigue la ANLA, la Corporación Regional del Atlántico, la CDMB, la CAR y Corpo Boyacá. Estas son las 10 principales autoridades ambientales con generación. Generación por tipo de generador, pues en la norma, de acuerdo a la media móvil,
se clasifican en pequeños, medianos y grandes generadores, ¿cierto? Los pequeños son los que generan de 10 a 100 kilos, ¿sí? Los medianos de 100 kilos a 1000 y los grandes generadores son los que tienen una media móvil mayores a 1000. Entonces, fíjense que derivado, digamos, bueno, con respecto al año 2019, pues hubo un aumento importante en los microgeneradores y en los pequeños y medianos, ¿sí? Hubo un aumento de digamos, este número de establecimientos y una disminución en los grandes generadores, ¿sí? Entonces, digamos que ahí esa categorización, digamos, cambió un poco y eso también, digamos, lo asociamos al efecto de la pandemia. La generación por tipo de RESPEL, esta es la generación por los principales tipos de residuos peligrosos, los que más se reportan y se generan. En primer lugar, históricamente, como en la mayoría de como en los últimos años, pues están las mezclas de desecho de agua y hidrocarburos, del sector de hidrocarburos. En segundo lugar, están los desechos clínicos. Con respecto al año 2019, esta corriente pasó al segundo lugar con aproximadamente 20.000 toneladas más. De hecho, aumentó más del 50% su generación. Y en tercer lugar, pues está la corriente también con una corriente derivada del sector de hidrocarburos y los aceites minerales quedan en cuarto lugar. Estos aceites minerales también disminuyó su generación comparado con el año 2019, que hacía parte de las tres principales corrientes de generación RESP. En cuanto a la generación de residuos de riesgo biológico, como les mencionaba anteriormente, pues el aumento fue aproximadamente de más del 50%, pasamos de 41.000 toneladas a 63.000. Los departamentos de mayor generación de residuos de riesgo biológico son Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca. Esto, pues digamos, es coherente con la ubicación de la mayor cantidad de establecimientos de acuerdo al registro de prestadores de servicios de salud del Ministerio de Salud. Bueno, en cuanto a la capacidad de gestión de los residuos de riesgo biológico, encontramos que de los 32 departamentos, incluido Bogotá 33, 26 departamentos cuentan con gestores de residuos de riesgo biológico. En 15 departamentos solo cuentan con un solo gestor de esta clase de residuos y en 9 departamentos no existe oferta de estos gestores específicamente para esta clase de residuos de riesgo biológico. ¿En cuáles? En Baupés, Bichada, Magdalena, Meta, Guainía, Quindío, Risaralda, Casanare y Arauca. No se tiene oferta de estos gestores, ¿sí? Y los departamentos con mayor oferta son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Esta es la gráfica de generación por actividad económica. Estos son digamos, las principales actividades económicas que nos reportan la generación RESPEL. En primer lugar, pues históricamente está el sector de hidrocarburos, actividades de extracción de petróleo crudo. En segundo lugar están las actividades de hospitales y clínicas. Y en tercer lugar están las actividades de apoyo para la extracción al petróleo crudo. O sea, la primera y la tercera es asociada al sector de hidrocarburos y la segunda al sector salud, ¿cierto? En cuarto lugar está la fabricación de productos del hierro, perdón, la fabricación de productos también de coque y asfalto. En quinto lugar están las industrias básicas del hierro y el acero. Y en sexto lugar está la fabricación de pilas y baterías, también con un importante aumento. Este es un análisis que se realizó por sectores en este año. Recordemos que hay tres sectores, el sector primario, secundario y terciario. El primario se considera que es el sector de extracción de materias primas, presentes en la naturaleza como la agricultura, la ganadería y la minería. En segundo lugar está el secundario se encarga de toda la manufactura y en tercer lugar están todos los servicios, como por ejemplo los servicios de salud, los servicios de hoteles,
Así digamos que por los tres sectores, pues encontramos que la mayor generación se reporta en el sector primario con un 50%, el que reporta el 50% de la generación, y aquí encontramos pues actividades de extracción de petróleo especialmente, em, específicamente la explotación de minas y canteras fue la que tuvo la mayor generación. En el secundario representa el 25%, son como las industrias manufactureras, ¿sí? Y en el terciario, las actividades específicamente de atención en salud, pues fueron las que mayor reportaron la generación. En cuanto al manejo de residuos peligrosos, pues tenemos tres tipos de manejo grandes generales, que es el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final. Históricamente, los que más se usan son el tratamiento y la disposición final, y el aprovechamiento, digamos, es el que menos realmente se usa. En el 2020 pues lo que más, digamos, el tipo de gestión más reportado fue el tratamiento con 324.000 toneladas, la disposición final en segundo lugar con 119.000 toneladas y en tercer lugar el aprovechamiento con 66.000 toneladas. Ahora miramos cómo, digamos, digamos, cómo se comportan en los años. Específicamente en el 2020 aumentaron las cifras de tratamiento, es- especialmente por los residuos de riesgo biológico, pues porque hubo un aumento de aproximadamente 25.000 toneladas de esta clase de residuos, y el tratamiento que más se utilizó de ellos es el tratamiento térmico, em, de incineración, y luego el seguido ¿de qué? ¿De qué? Se me fue la paloma. No, en primer lugar está el tratamiento térmico, y en segundo lugar la disposición final, y en tercer lugar el aprovechamiento con un 13%. Autoclave, perdón. En primer lugar la incineración, en segundo lugar el autoclave. Em, bueno, entonces en el tratamiento, bueno, en los aprovechamientos, encontramos que el aprovechamiento que más se utilizó, digamos, o el que más reportó, la corriente que más se reportó, fue los residuos de hidrocarburos, de aceites minerales como tal. Em, Específicamente del sector hidrocarburos, pero también fue porque pues, fue ese el sector que más nos reporta la mayor generación. En tratamiento, pues como les había mencionado, pues la corriente que más se dirigió al tratamiento fue los residuos de riesgo biológicos, y en segundo lugar las mezclas de agua e hidrocarburo. Y en la disposición final también tenemos el sector de hidrocarburos como el que mayor uso, digamos, el que nos reporta la mayor gestión en disposición final. Es importante también indicar que el sector de hidrocarburos representa el 57% de la generación de residuos peligrosos en el país. Entonces, bueno, esos son tres, digamos, fotos que tenemos de ejemplos de tipos de gestión que para nosotros sí es muy importante, pues que quede claro tanto para los establecimientos como para las autoridades, porque son tres tipos de gestión muy distintas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el aprovechamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Acá vemos un tratamiento térmico, o sea, un incinerador, y acá vemos una disposición final que es una celda de seguridad que tiene condiciones especiales para disponer los RESPEL, pero digamos que no interviene para nada en el residuo, ¿cierto? Aquí vemos, digamos, la tendencia de cada tipo de gestión. Entonces, fíjense que el aprovechamiento pues, se mantuvo con respecto al 2019, es decir, el 13% de los residuos gestionados pues se mantuvo digamos, por aprovechamiento. La disposición final disminuyó del 46 al 23%, una disminución importante del uso de las celdas de seguridad.
y hubo un importante aumento especialmente del tratamiento térmico, como los mencionaba, de los residuos de riesgo biológico del 41 al 64%. Entonces, aquí vemos digamos, el resumen a nivel nacional del panorama del aprovechamiento. Los tres principales tipos de residuos que son aprovechados son los aceites minerales, las mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua, y los desechos que contienen plomo. Son las tres principales corrientes que se aprovechan. Las tres principales actividades económicas que reportan aprovechamiento es la extracción de carbón de piedra, el comercio de partes y accesorios para vehículos y la fabricación de pilas y baterías. Y los principales subtipos de aprovechamiento, los más utilizados, es la recuperación de metales, la regeneración o reutilización de aceites, especialmente en combustión, ¿sí? En sistemas de combustión, y la utilización como combustible, la utilización como combustible de estos aceites minerales. Ese es el panorama en sí del tratamiento. Pues tenemos los tres principales tipos de residuos tratados, pues también son las mezclas y emulsiones de desechos de aceite. De hecho, en estos tipos de residuos, pues el principal, digamos, tratamiento que se utiliza es el tratamiento de tipo biológico, ¿sí? Y en segundo lugar, los desechos clínicos, el principal tratamiento fue el térmico, como se había mencionado. Y en tercer lugar, la corriente que más reporta tratamiento son los desechos de resultantes de producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto. Las actividades económicas están es la extracción de petróleo crudo, las actividades de hospitales y clínicas y las actividades de apoyo para la extracción de petróleo, es decir, el sector hidrocarburos y el sector salud. Y los principales subtipos de tratamiento, en primer lugar está el tratamiento biológico, pero eso teniendo en cuenta las cantidades que reporta el sector hidrocarburos. En segundo lugar está el tratamiento térmico y en tercer lugar el tratamiento físico-químico también, especialmente reportado por el sector de petróleos. Bueno, y en disposición final, los tres principales tipos de RESPEL que se reportan en disposición final son las mezclas de aceite y agua, hidrocarburos y agua, los desechos resultantes de operaciones de eliminación de desechos industriales, estos son reportados especialmente por gestores RESPEL, y los desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada por hospitales y por el sector salud. Los tres principales actividades que nos reportan disposición final es la industria de básica de hierro y acero, la industria del petróleo y la industria del petróleo, pues, reunida en estas dos actividades económicas. Bueno, hay un dato de generación y otra de gestión, ¿cierto? Es decir, en el país hay unos lugares donde se identifica la mayor generación, pero estos residuos son, digamos, transportados a empresas o a gestores de RESPEL para realizar su gestión. Entonces, actualmente, digamos, en el registro RESPEL tenemos reportados 278 gestores RESPEL a nivel nacional. Esta cifra cada vez va aumentando y esto ha sido importante porque aumenta la oferta de los generadores para la gestión, ¿cierto? Ubicados en 82 municipios y en 27 departamentos. Entonces, acá tenemos que los municipios los municipios donde se reporta la mayor cantidad de gestores es Bogotá, ¿sí? En segundo lugar está Barranquilla, en tercer lugar está, no leo ahí, y Mosquera. Mosquera siempre pues ha sido un importante municipio donde se ubican los principales gestores. El 70% de la gestión de los RESPEL se ubica en Santander, en Casanare y en Cundinamarca. Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico, ¿cierto? Y el 50% de la gestión de los RESPEL se reportan en 5 municipios que están Barranca Bermeja, Santander, en Mosquera, que es un sitio importante donde se ubican varios gestores RESPEL, Agua Azul Casanare, un gestor especialmente de aguas de hidrocarburos, Yopal y Bello Antioquia y Bogotá. En estos sitios es donde se reporta pues el 50% de la gestión de los residuos peligrosos.
Bueno, ya para finalizar, bueno, ustedes acá en este enlace, ustedes van a encontrar pues las publicaciones de los informes nacionales, igualmente las bases de datos anonimizadas. Anonimizadas quiere decir que pues no van a encontrar los nombres de las empresas, pero sí específicamente los municipios y departamentos y las corrientes de residuos peligrosos y las cantidades que se están reportando pues, en el país. Igualmente los documentos hasta el 2020 y los indicadores nacionales, donde ustedes van a ver por autoridad ambiental, por tipo de RESPEL, por tipo de gestión, las cantidades que se han generado y manejado desde el año 2007 al 2020. Estas cifras también son las que, pues, que estamos reportando el convenio de Basilea. El informe data como de los principales aspectos que ustedes pueden tener o los más visibles en el país, más acá se encuentran pormenorizado en las 104 corrientes de RESPEL y en los 3 tipos de gestión, pues cómo se está observando los datos. Igualmente aquí ustedes van a encontrar el link de la consulta pública de los gestores de residuos peligrosos y de RAES en el país. Estos mismos gestores son los que los establecimientos visualizan en la plataforma para seleccionarlos y ubicar la gestión. Entonces, así es la manera que nosotros podemos ver que si el establecimiento se ubica en determinado municipio, pero en dónde se está dando la gestión que posiblemente puede ser en un municipio distinto. Esta información, pues especialmente vamos a trabajar en el segundo semestre con los gestores para actualizarla. Esta información la ingresan las autoridades ambientales porque ellas son las pues entidades que tienen la obligación de subir la información de sus gestores respecto de cada jurisdicción y sin embargo, pues hay información desactualizada que hemos encontrado y este segundo semestre pues vamos a hacer un trabajo especialmente con los gestores pues para que esta información que ustedes encuentran aquí sea la más actualizada posible. Bien, siguiendo el hilo de las anteriores presentaciones, vimos cómo vimos los compuestos orgánicos persistentes, vimos la presencia de PCBs en fuentes cerradas y abiertas, vimos la presencia en plásticos, en pinturas, presencia en algunos cosméticos. Digamos que para las personas que casi no se familiarizan con este tema, dentro de ese rompecabezas estaría el Inventario Nacional de PCBs, donde se consigna toda la información de los equipos que contienen aceite eléctrico y pueden estar sujetos a contaminación con PCBs. Entonces les comparto el informe nacional para el seguimiento a las existencias de gestión de equipos con PCBs en Colombia, periodo balance 2020. Por temas de tiempos, voy a tratar de sintetizar y compartir lo más relevante del informe. Bien, digamos que dentro del marco normativo, el principal que enmarca el Inventario Nacional de PCBs, este Inventario Nacional de PCBs da respuesta a unas responsabilidades que se adquirieron a través del Convenio de Estocolmo. Hay unas metas definidas en él. Hacia el año 2001 fue firmado ese Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Este es un acuerdo internacional que regula el tratamiento de estas sustancias tóxicas. Hacia el año 2008, bajo la ley 1196, Colombia ratifica el convenio de Estocolmo, adquiriendo unos compromisos para llevar a cabo la eliminación ambientalmente segura de los PCBs en Colombia. Luego se emite la resolución 222 de 2011, que enmarca y define 3 actores principales. Entre ellos está en primera instancia los propietarios, definidos como las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean propietarios de equipos o desechos que consistan, contengan o estén contaminados con bifenilos policlorados. Dicho de otra forma, son aquellos equipos cuyo contenido tiene aceite eléctrico, ¿sí? Independientemente de que tenga o no tenga PCBs. Es una de las preguntas pues, que usualmente realizan los propietarios. Luego tenemos como actor las autoridades ambientales,
quienes tienen el alcance de realizar el seguimiento y verificación de la calidad de la información. Les extiendo una disculpa que ando un poquito con la garganta irritada. Gracias por su comprensión y empatía. Entonces, las autoridades ambientales verifican la calidad de la información entregada por el propietario de equipos o de desechos que contengan PCBs ubicados en la jurisdicción que corresponda a la autoridad ambiental. Y luego ya tenemos por parte como actor el IDEAM, quien administra la plataforma del Inventario Nacional de PCBs, y una vez se surten varias etapas, la información que se captura a través del Inventario Nacional de PCBs, se realiza el procesamiento, el análisis, generación de reportes, los informes y la divulgación de la información a nivel nacional. Luego se emite la resolución 1741 de 2016, que modifica varios artículos, principalmente el artículo 1, que está más orientado a las empresas de energía, en donde deben de generar una base de datos donde están allí consignados los terceros, entendiéndose como terceros los que tienen directamente, los propietarios tienen los equipos directamente bajo su propiedad y reciben el servicio de energía de estas empresas, ¿sí? Estas bases de datos deben ser entregadas a las autoridades ambientales, y a través de estas bases de datos las autoridades ambientales pues abordan a esos propietarios para que se inscriban al aplicativo si aún no lo han realizado. Y en el artículo 3 se modifica también y se establece allí que la toma de muestras debe de ser realizada por personal certificado e idóneo para esta actividad. Asimismo, los laboratorios que realizan el análisis de PCBs deben de estar acreditados por el IDEAM, teniendo en cuenta que dentro de la resolución 222 de 2011 se toma o se aprueba, se toma como resultado es el análisis cuantitativo, más no el cualitativo. En la resolución 222 también se establecen unos plazos importantes, y es para los propietarios el realizar el diligenciamiento y la actualización de la información máximo al 30 de junio de cada año. Una vez el propietario diligencia, hace cierre del formato, esta información pasa a la autoridad ambiental, quien tiene 3 meses para hacer la validación y la transmisión de información al IDEAM, máximo el 30 de septiembre. Hay unas cosas que yo no veo aquí. Bien, ¿qué encontramos entonces en el informe? ¿Sí? De manera general, se busca que el lector encuentre una información resumida de la gestión adecuada de los PCBs, que son cifras compiladas en un orden nacional, regional y por autoridad ambiental. Lo que se intenta en el informe es que a través de infografías se ilustre información con el propósito de transmitirlo de una forma sencilla y clara, esos resultados que se han obtenido, producto de un procesamiento estadístico robusto que sirve como de información, de insumo para entidades del Estado de orden nacional, regional, también para las autoridades ambientales, también para la academia y el público en general. Para dar una idea de cómo está organizado y compilado el informe, se tienen 5 capítulos. En el capítulo 1 se explica la metodología para la elaboración del informe, así como se presenta el avance de los indicadores, ¿sí? Estos indicadores son el indicador de marcado, retiro de uso y eliminación, que son los que apuntan al convenio de Estocolmo. En el capítulo 2 se exponen los antecedentes de PCBs y sus efectos sobre la salud humana y el ambiente. El capítulo 3, que es uno de los más extensos, se expone el contexto nacional, la información sobre la gestión de las existencias de PCBs, el avance de esas metas tanto nacionales como departamentales, municipales por autoridad ambiental,
a través de unos mapas, la ubicación de los equipos a nivel nacional, tanto los confirmados con PCBs como los sospechosos, los equipos que están en zonas no interconectadas, el aprovechamiento de metales enmarcado en esa economía circular, la gestión para el tratamiento y la eliminación de los PCBs, el procedimiento de marcado de los equipos, los análisis físico-químicos mediante laboratorios acreditados por el IDEAM, y la eliminación controlada que se realiza por gestores autorizados por autoridades ambientales en el país. Pues si se necesita por temas de tiempos ver información detallada del informe, están invitados a hacer la consulta, ya están publicados en la página, en el portal web de la página del IDEAM. En el capítulo 4, mediante infografías se busca mostrar ese análisis por departamento en el seguimiento de esas existencias, la cantidad de equipos junto con su ubicación con relación al número de las unidades sospechosas y confirmadas, así como las unidades libres, de PCBs, también de acuerdo a su clasificación por municipios. Además, el avance en las metas por departamento. Y en el capítulo 5, también a través de infografías, se busca hacer ese reporte, ese análisis para la autoridad ambiental con relación a la ubicación y el número de equipos sospechosos y confirmados en su jurisdicción, la cantidad de metales aprovechados, el aporte porcentual al total nacional, en el total de equipos registrados en esa autoridad ambiental, el número de equipos según su estado, ¿sí? Que son uso, desuso y desechado, y el avance de las metas por cada autoridad ambiental. Digamos que esta es la forma en la que está organizado y estructurado el informe nacional. Bien, en el capítulo... Bien, en el capítulo 1, donde se estructura la metodología, para consolidar el informe y tener toda la información, hay que surtir unos pasos para poder llegar a culminar esta etapa. Y todo inicia con el flujo de la información, ¿sí? Aquí con el actor, que sería el propietario, inicia su etapa de inscripción en el aplicativo. Él obtiene un formato, el cual es firmado por el representante legal y se envía a la autoridad ambiental, quien recibe este formato y activa al usuario, le informa que ya está activo, que puede iniciar el diligenciamiento, ¿sí? Una vez el propietario diligencia esta información en el aplicativo, realiza cierre de formato y en ese tiempo está recibiendo soporte técnico administrativo por parte de la autoridad ambiental. Cierra ese formato y la información pasa a la autoridad ambiental, quien en ese momento realiza la revisión, la calidad de la información, y es transmitida al IDEAM. Cuando ya tenemos la información por parte del IDEAM, se inicia la crítica a la información transmitida por parte de la autoridad ambiental, se consolida la información, pasa por un procesamiento estadístico, se realiza el análisis de la información, se elabora el informe y se realizan las respectivas publicaciones. Digamos que en este momento extendemos, ¿sí?, una disculpa tanto a los propietarios como autoridades ambientales. Somos conscientes de los inconvenientes que se han tenido con el aplicativo durante las últimas semanas. Valoramos ese esfuerzo y compromiso en este momento, en la etapa en la que estamos, que es la de validar y transmitir la información por parte de autoridades ambientales. Sin embargo, se están buscando las estrategias para poder solventar estas dificultades, entre ellas el levantamiento de la línea, de la información base que sirve como insumo para el desarrollo de la nueva aplicación. Igualmente, en la página web del IDEAM están publicados los manuales de cargue masivo, manuales de carga individual, también la guía para autoridades ambientales, que sirven como soporte para toda esta parte de
del reporte de la información y el seguimiento por parte de autoridades ambientales. Bien, a través de la herramienta estadística R, el código R, se generan unas salidas de tipo alfanumérico y gráfico que permiten el cálculo de los reportes y permiten la observación y el seguimiento de esos tres indicadores principales: marcado, retiro de uso y eliminación. Esto mejora la exactitud del cálculo para los registros del periodo balance 2020. ¿Sí? Cabe resaltar que se tomaron los datos capturados con corte al 15 de octubre de 2021 de los equipos pertenecientes en uso, desuso y desechados, que a su vez también se clasifican en los grupos 1, 2, 3 y 4 reportados en el periodo de balance 2020. Una vez ingresa la información de cada equipo en el inventario clasifica cada equipo en 4 grupos principales, ¿sí? El grupo 1, 2 y 3, tanto se tienen grupos sospechosos como grupos confirmados, y se tiene el grupo 4, que se hace la salvedad y la claridad, que es un grupo 4 que se le llama confirmados, pero libres de PCBs, ¿sí? Entonces es importante hacer esa diferenciación. Entonces, en el grupo 4 se tienen en cuenta los equipos que están por arriba, su concentración supera las 100.000 partes por millón. Sí, luego se tiene el grupo 2, que estaría por debajo de las 1.000 partes por millón hasta 500 partes por millón. En el grupo 3 estarían esos equipos que están entre 500 partes por millón y 50 partes por millón. Y por último, el grupo 4, que son los equipos libres de PCB, son aquellos que están definidos en la norma, por debajo de las 50 partes por millón. Bien, dentro del capítulo 2, ya que serían los antecedentes de los PCBs, pues iniciamos qué son los PCBs. En principio es un poco difícil para las personas como grabarse en el nombre y tener en cuenta como a qué hace referencia. Dentro de ese concepto químico son mezclas de hasta 209 compuestos clorados individuales. Su estructura química, como se ve en la imagen, está basada en 2 moléculas de benceno unidas por un enlace sencillo carbono-carbono, dando lugar a un bifenilo que contiene 12 átomos de carbono en total y cantidades variables de cloro, que sustituyen a los átomos de hidrógeno de bifenilo. Sí, digamos que las características de peligrosidad de los PCBs también está asociado al número de cloros que contiene en su estructura. Los PCBs fueron desarrollados industrialmente y no se conocen fuentes naturales de estos. Su fabricación está prohibida a nivel mundial desde el año 1992. Digamos que en sus inicios, cuando se fabricó este polímero, ¿sí? Fue pensando dar solución a los sectores, principalmente el minero energético y el de construcción, dado que las características termodinámicas de los PCBs facilitan que ese tiempo de vida útil, al mezclarlo con los aceites dieléctricos, pues sea mucho más extenso. Esto pues favoreció muchísimo a los sectores en su momento. Sin embargo, tiempo después empezaron a darse en cuenta de los efectos o del impacto desfavorable que estaba teniendo sobre la salud de las personas en la población, y mediante estudios y análisis de laboratorio determinaron que los PCBs tenían una incidencia importante en esto. Bien, las características que tienen los PCBs desde el punto de vista uno, la afectación hacia el medio ambiente y la afectación sobre la salud de las personas. En general, desde lo físico, tiene un aspecto líquido, aceitoso, incoloro o amarillo claro, no tienen un olor ni sabor y casi siempre están presentes en mezclas comerciales, por ejemplo, como el aeroclor. Se transportan a grandes distancias, como lo dijo en semanas atrás uno de los conferencistas internacionales, se le llama como una sustancia viajera sin pasaporte, recuerdo así que lo mencionó. Son persistentes, no se degradan, esto significa que no se degradan con facilidad en el medio ambiente,
Por ser estables y semivolátiles, se bioacumulan. Eso significa que se biomagnifican a través de la cadena alimenticia, afectando a la salud humana, ¿sí? Entre ellas, pues el cáncer. Esta sustancia está clasificada como carcinógeno tipo 1, ¿sí? Tiene una afectación a través del sistema, tiene un impacto desfavorable en el sistema endocrino, el sistema reproductor y de sexualidad, el sistema inmunológico, el sistema nervioso, y dentro de cáncer se han hecho estudios en donde principalmente afectación en cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de vesícula, ¿sí? También otra de las características que son liposolubles, que en general pues estas características también son para los compuestos orgánicos persistentes en general, significa que se alojan principalmente en los tejidos grasos de los animales, ¿sí? En los vertebrados, principalmente en el hígado. Yo recuerdo años atrás, en un seminario de estos internacional, no hace muchos años tampoco, uno de los conferencistas nos hacía la invitación hablando justamente de la bioacumulación y que son liposolubles. Nos hacía la invitación y el llamado como a ser más conscientes de cómo podían ingresar a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y pues como se acumula en el tejido graso, eso significa que están muy presentes en el tejido de los animales, ¿sí? Su invitación era que por lo menos no comiéramos hígado, ¿sí? Y considero que cada vez, como lo había mencionado también en su momento el ingeniero José Álvaro, es súper importante cada vez estar más conscientes de las fuentes o de los medios a través de los cuales estamos expuestos a este tipo de sustancias químicas, bueno, en general todos los residuos peligrosos, y tomar acciones frente a ello, decisiones y acciones, no invalidar esas acciones pequeñas que finalmente nos van a llevar a aportar tanto a la salud como al medio ambiente. Y a lo que voy con esto es que no sea un tema solamente por el cumplimiento normativo, porque llegó la autoridad ambiental, porque está ministerio. Con esto no estoy queriendo decir que no sea importante, lo es. Sin embargo, desde donde viene la intención, y es conociendo y siendo cada vez más conscientes de ese propósito más grande que tiene en este caso la gestión ambientalmente adecuada de los PCBs, es que finalmente esas decisiones y acciones van a impactar favorablemente sobre nuestra salud, la salud de nuestras familias, la salud de una comunidad en general, y por supuesto estamos aportándole al planeta. En el capítulo 3 tenemos la gestión de las existencias a nivel nacional. Observamos el comportamiento histórico del reporte de equipos en el Inventario Nacional de PCBs desde el año 2003 hasta el año 2020. Podemos evidenciar con estas cifras que hasta el año 2018 se mostró una variación que tiende al incremento en la cantidad de equipos. Esta cifra expuso un leve crecimiento en el reporte de 2019, que hay una diferencia de 132 equipos, y a su vez la diferencia entre 2019 y 2020 es que se dejaron de reportar 86.807 equipos. De estos equipos, el 99.8% no fueron transmitidos en el aplicativo, ¿sí? Esto fue debido al no reporte de los equipos en la plataforma por parte de una de las compañías prestadoras del servicio de energía, debido a unos cambios administrativos en el interior de la empresa, porque se fusionó en otras dos más, y pues esto dificultó el reporte. Otro de las, como observamos en esta gráfica, el histórico en el porcentaje de la transmisión por parte de las autoridades ambientales. El porcentaje de transmisión hace referencia a esa información que transfieren las autoridades ambientales al IDEAM a través de la herramienta de captura de información, ¿sí? Este dato es muy importante estadísticamente, dado que la construcción y la información que se toma para elaborar el informe solo se toma o se tiene en cuenta la información que ha sido validada y transmitida por las autoridades ambientales. Con relación a lo histórico, en esta información histórica se observa que la transmisión se mantiene sobre porcentajes que superan el 95% en general, salvo el año 2016,
Este comportamiento se debe a que a partir del 2017 el IDEAM implementó unas estrategias de sensibilización con las autoridades ambientales que permitió minimizar los datos faltantes y obtener datos representativos en la gestión adelantada con los PCBs. Con relación al histórico, en el avance de las metas, tenemos aquí información compilada de 2016 hasta el año 2020, ¿sí? Podemos observar que el comportamiento de las metas es fluctuante debido a que el reporte de los equipos durante cada periodo de balance es variable y asimismo el estado de estos equipos también están variando, a la vez que también están ingresando nuevos en cada periodo de balance. Entonces observamos que la meta de marcado mostró un incremento con relación a 2019 con 2020, un incremento del 11.1% respecto al 2019. Asimismo, la meta del porcentaje de retiro de uso tuvo un incremento del 1%. Respecto a la meta de eliminación, se observa un avance del 27.1% para el periodo de balance, lo cual conlleva a un reto importante en materia de eliminación por parte de los propietarios de esos equipos contaminados con relación a seguir avanzando en el cumplimiento de estas metas, cuyos esfuerzos también se estarán viendo reflejados en el 2021 y 2022. Esto implica la identificación, la caracterización, el marcado y finalmente aquellos equipos que estén contaminados, realizar la eliminación de una manera ágil. Con relación al avance en las metas nacionales, tanto el de marcado, retiro de uso y eliminación para este periodo de balance 2020, se observa que la meta de marcado, como lo vemos ahí en la gráfica, lo que está resaltado en amarillo, se cumplió en el año 2020, ¿sí? Dado que superó el 60% establecido en la resolución 222 de 2011, el porcentaje de eliminación ha avanzado en un 27.1% con respecto a lo identificado y marcado en el periodo de balance 2020, lo cual conlleva un reto importante en materia de eliminación por parte de los propietarios, ya lo había mencionado un poco en la anterior diapositiva, con relación a la meta de retiro de uso, se ha avanzado en un 58.2% para el periodo de balance 2020, cifra muy cercana a la meta de marcado, como se puede observar. Bajo ese contexto se reitera la necesidad de incrementar los esfuerzos de parte de todos los actores en cuanto a la gestión de estos equipos, tanto los propietarios como también las autoridades ambientales, para hacer el seguimiento al cumplimiento de estas metas que apuntan al Convenio de Estocolmo. Con relación al aprovechamiento de metales a nivel nacional, que esto está marcado entre la economía circular. Uno de esos objetivos de la economía circular es realizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos que tengan un potencial de aprovechamiento, ¿sí? En este caso, los equipos que hagan parte del inventario nacional de PCBs tienen un potencial grande de reciclaje. Teniendo en cuenta, una vez se elimine ese contenido que está al interior de los equipos que le da esa característica de peligrosidad. Entonces, basado en esto, la característica principal es que el material pueda ser aprovechado, es que se clasifique dentro del grupo 4, ¿sí? Que son esos equipos que están confirmados, pero confirmados libres de PCBs, que no están contaminados con PCBs. De acuerdo a las cifras del periodo de balance 2020, a nivel nacional, se realizó el aprovechamiento de 28.320 unidades en el periodo de balance. Sí, esto significó una recuperación importante de 9.066 toneladas de metales. Tal como se alcanza a apreciar en la gráfica, Bogotá fue, tuvo la cifra más alta, en donde se realizó la mayor parte de metales, el reporte de metales recuperados, con un 58.1% de ese material recuperado a nivel nacional, seguido por Antioquia con el 20.7%.
Según el reporte de los equipos aprovechados en comparación con los equipos que se ubican solamente en ese grupo 4, se tiene una tasa del 9.6% de aprovechamiento a nivel nacional. Bien, con relación a la salida de información a este reporte de propietarios inscritos por autoridad ambiental, ¿sí? Que serían los inscritos en el aplicativo llamados como los terceros. Para el periodo de balance 2020 se tuvieron 2.570 inscritos, que comparado con el periodo de balance 2019, que fueron 2.459 inscritos, nos indica un avance favorable en la inscripción y en el reporte de terceros, dado que avanzamos, se muestran, son 111 propietarios nuevos en la plataforma. Bien, igualmente en el capítulo 3, dentro de ese contexto nacional, se cuenta con 2 mapas que presentan de manera general y resumida la ubicación de equipos a nivel nacional, digamos que estandarizado del código R, el mapa que viene, como se muestra con las manchas amarillas, nos muestra la ubicación de los equipos sospechosos, y el mapa que nos muestra resaltado en verde son los equipos confirmados. Entonces, es importante tener en cuenta y entender cómo se estructura la información, porque en ambos mapas nos muestra, nos cuantifica la cantidad de los equipos que fueron reportados para el periodo de balance 2020, que en este caso fueron 449.599 equipos, y a su vez dentro de esa clasificación de sospechosos se relacionan las cantidades, el porcentaje, las unidades del grupo 1, 2 y 3 de los equipos que están ubicados como sospechosos, ¿sí? Y dentro de esa ubicación de los equipos confirmados, que es el mapa que está en verde, tenemos la cuantificación y comparación de esos equipos que están en grupo 1, grupo 2 y grupo 3 confirmados, ¿sí? Esto que tienen libres de PCB, se hace la claridad nuevamente, que también allí se relaciona el grupo 4, pero son los equipos en grupo 4 que están libres de PCBs. Sé que eso en principio puede ser un poquito enredado, pero en la medida en que uno más se familiariza, pues lo va teniendo más claro. Bien, con relación al capítulo 4, pues por temas de tiempos, entrar pues a ver cada departamento, pues nos quedamos aquí todo el día. Sin embargo, para el capítulo 4 se muestra a través de infografías los resultados que se obtuvieron por cada departamento. Aquí se tiene como ejemplo Antioquia, en donde se muestra los reportes que se tuvieron para el periodo balance 2020. Se muestran varios reportes, y pues para ver los detalles, pues los invito a conocer el informe que está publicado. Se tiene el total de equipos reportados en el departamento, que en este caso para Antioquia serían 143.512 equipos reportados para el periodo balance 2020. Las unidades sospechosas contaminadas con PCBs, las unidades confirmadas con PCBs, las unidades confirmadas sin PCBs, que serían los del grupo 4, el apoyo de los 2 mapas que nos muestran los sospechosos y los confirmados, la distribución que hay en el departamento con relación a esta clasificación, también la clasificación por propietarios en el sector energético u otros sectores, la clasificación por estado, ¿sí? Que serían los uso, desuso y desechado. También los municipios con los que cuentan mayor número de equipos clasificados por grupos, eso también sirve muchísimo para la gestión regional, y el avance en el cumplimiento de las metas por cada región. En el capítulo 5, que también es siguiendo un poco la idea del capítulo 4, pero en este caso se muestran los reportes, se consolida la información y la gestión realizada por autoridad ambiental. Asimismo, el ejemplo que vemos en este momento está relacionada a la infografía de Core Antioquia, y en esta infografía se muestran los reportes de manera ilustrativa de la ubicación de los equipos sospechosos en esa jurisdicción, ¿sí? Nos apoya ahí el mapa.
la ubicación de equipos confirmados en la jurisdicción, que sería el mapa que se ve resaltado en verde, también el total de equipos, el aporte porcentual de los equipos que hay en esa jurisdicción con relación al total nacional, la cuantificación de metales aprovechados que se cuantificaron en esa jurisdicción, en esa autoridad ambiental, el número de equipos sospechosos, el número de equipos confirmados, el avance de las metas que tuvo esa autoridad ambiental y el porcentaje de equipos en uso, desuso y desechados. Digamos que también se muestra, pues ya por temas de tiempo, se muestra también en el informe cuáles fueron los laboratorios acreditados con corte a esa fecha, que fue el 15 de octubre de 2021, qué laboratorios estaban acreditados por parte del IDEAM para la matriz de PCBs. Igualmente también los gestores, tanto aprobados para hacer la recolección y transporte como los que hacen la disposición, la eliminación y disposición. Como conclusiones, alrededor de unas 18 conclusiones están, pero pues resalto aquí las más relevantes. Con base a esa información histórica reportada en el Inventario Nacional de PCBs hasta el periodo balance 2018, se evidencia una variación que tiende al incremento en la cantidad de esos equipos reportados, así como un leve decrecimiento del reporte de equipos para el periodo balance 2019. ¿Sí? Como lo mencionaba ahora, esas variaciones se deben a varios aspectos. ¿Sí? Uno son esas unidades que van cambiando de estado, también pues, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por los propietarios y las autoridades ambientales en cuanto a esas etapas de reporte, actualización y transmisión de la información a través del inventario. Sin embargo, para el periodo balance 2020 se reportaron 86.800 equipos, lo cual atribuye a un no reporte en la plataforma por parte de una de las compañías de las empresas prestadoras del servicio de energía y el cambio administrativo que tuvo. Sobre el histórico de las metas adoptadas a partir del Convenio de Estocolmo, se observa un comportamiento fluctuante, ya que el reporte de los equipos es dinámico en cada periodo de balance y pues que asimismo hay una variación en los estados de los equipos existentes y los que están ingresando en cada periodo de balance como nuevos. Dentro de esos compromisos del Convenio de Estocolmo, se observa que la meta de marcado se cumplió para 2020, ya que superó el 60%. Eso es muy favorable. Respecto a la meta de eliminación, se avanzó en el 27.1%, lo cual conlleva un reto importante en materia de eliminación para los propietarios de los elementos que están o de los equipos que están contaminados con PCBs para seguir avanzando en el cumplimiento de estas metas, pues que evidentemente se verán reflejados en los resultados que tengamos para el periodo de balance 2021 y 2022. Igualmente en el informe pues, se tienen varias recomendaciones, sin embargo destaco que para lograr el avance en las metas nacionales es necesario incrementar esfuerzos en cuanto a las etapas de reporte, en la actualización de la información y la transmisión de la información en la herramienta de captura, así como mejorar la gestión de esos equipos por parte de los propietarios y el seguimiento y el control realizado por parte de las autoridades ambientales para efectuar una eliminación ambientalmente adecuada de los equipos que cuentan con una concentración superior a 50 partes por millón. Es primordial continuar avanzando en esas etapas de la identificación, la caracterización, el marcado y eliminación de esas unidades que se identifiquen como sospechosas y pasen una vez a confirmadas, pues pasar a eliminarlas. Y por supuesto la recomendación que han hecho pues tanto propietarios como autoridades ambientales es facilitar mejoras y actualizaciones en la herramienta de captura de información que permita funcionalidades dinámicas y responda a esas necesidades por parte de los propietarios, las autoridades ambientales y por parte del IDEAM, por supuesto. Eso sería entonces la presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, creo que pasamos a las preguntas.
que con mucho gusto serán resueltas, y en caso de que alguna se nos quede por ahí en el aire o no tenga la competencia, pues está el compromiso de tener la información para dejarlas en las memorias. Bueno, entonces agradecemos a Ángela por su presentación. Ángela está desde Pereira. Y entonces invitamos a Adriana. Vamos a responder en primera instancia las preguntas que se hicieron a través del chat para las personas que están unidos vía Zoom. Y luego entonces sí damos para hacer unas preguntas aquí en el auditorio y miramos si podemos atender otras preguntas virtuales. ¿Aló? Bueno, aquí en el chat preguntan, buen día, los programas postconsumo de residuos peligrosos de los hogares eh, y por ende ser residuos huérfanos que terminan siendo certificados luego de su tratamiento y disposición a nombre de cada plan postconsumo debería ser reportado ante el IDEAM como generación propia de cada corporación postconsumo. Bueno, actualmente en el registro RESPEL, pues no figuran como tal los programas postconsumos como generadores. Realmente el que reporta ese residuo que se entrega a plan postconsumo es el generador, ¿sí? Independientemente del plan postconsumo que lo entregue. Y no, digamos que no tenemos como tal la estadística de los planes postconsumo. Entiendo que la ANLA sí tiene las estadísticas específicas de las cantidades que van para cada plan. Sin embargo, en el RUA, en el nuevo RUA que se está construyendo y que progresivamente va a reemplazar al registro RESPEL y al RUA manufacturero, a los actuales aplicativos del IDEAM, allí sí se va a tener una sección donde los generadores van a reportar esos residuos postconsumo y se van a relacionar pues específicamente qué tipo de gestión y qué gestión pues específica tienen esta clase de residuos que se entregan allí. Entonces, pues actualmente no es que el plan postconsumo sea como tal un generador, sino el generador es el que reporta pues qué hace con su residuo, ¿sí? Independientemente que lo entregue al plan postconsumo o no. Bueno, esa es la primera pregunta. Eso fue por chat. Dice, ¿qué tipo de aprovechamiento se está reportando para los residuos de hidrocarburos? Pues estaba aquí precisamente revisando las cifras. En primer lugar, se reporta, bueno, tenemos en tipos de aprovechamiento las R's, ¿sí? Las R's del R1 al R9. El mayor, digamos, tipo de aprovechamiento que reportan los residuos de hidrocarburos es el R1 con el 33% y corresponde a la utilización de los residuos de agua, hidrocarburos y agua como combustible, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos la R9 con el 31% como la reutilización de aceites usados. Entonces, esos son los, digamos, los tipos de R que más reportan esta clase de residuos. Dice, bueno. Dice, del 57% de los residuos generados del sector de hidrocarburos, ¿qué porcentaje va para aprovechamiento, tratamiento y disposición final? Bueno, no, digamos el 57% encierra varias actividades económicas relacionadas con el sector de hidrocarburos y pues no tengo en este momento la cifra del total de todas las actividades económicas. Sin embargo, en general, en el sector de hidrocarburos, el tipo de gestión más utilizado es el tratamiento y específicamente en el año 2020 es el tratamiento de tipo biológico seguido del tratamiento físico-químico. En segundo lugar se encuentra la disposición final y en tercer lugar se encuentra el aprovechamiento de esta clase de residuos de hidrocarburos. Esas son como las preguntas que estaban en el chat. No sé si existe alguna otra pregunta. Entonces, ahora, si tenemos alguna pregunta aquí en el auditorio, pues la podemos hacer.
Buen día, habla Julie Riaño de Biológicos y Contaminados. Bueno, mi pregunta va dirigida, digamos, si un generador se le pasa el tiempo de hacer el reporte en el IDEAM del año inmediatamente anterior, ¿qué procede para el generador? ¿Cómo puede, después de la fecha que me dijiste que era el 31 de mayo, De marzo. de marzo, después de esa fecha, cómo puede hacer para hacer ese reporte si ya se pasó el tiempo? Y la segunda pregunta es que si en el aplicativo es obligatorio o no subir los certificados de disposición final o de tratamiento pues dentro de la plataforma. Vale. En cuanto a la primera pregunta, el aplicativo todo el tiempo se encuentra abierto, es decir, el establecimiento puede todo el tiempo reportar. Sin embargo, pues sí, digamos ahí en el aplicativo se le permite a la autoridad ambiental verificar cuándo el establecimiento cierra su reporte y cuándo realmente hace su reporte y si cumple con esa fecha que establece la norma, que es el 31 de marzo. Los que realmente vigilan y controlan el cumplimiento de la normativa ambiental en los territorios, pues son las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Entonces, por eso lo indicaba en la presentación, pues que el registro RESPEL, pues es una herramienta también para las autoridades ambientales para precisamente verificar, hacer vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones de los generadores, ¿cierto? Y en la segunda pregunta, no es obligatorio subir los certificados. Sin embargo, la norma, y no es obligatorio, ¿por qué? Porque en su momento, cuando se creó el aplicativo, pues no, digamos, no se previó que se tuviera la capacidad suficiente para almacenar todos los certificados de gestores del país, ¿sí? Sin embargo, la norma sí establece que cuando la autoridad ambiental lo solicite al generador, podrá en cualquier momento solicitar los certificados de gestión. Eso sí lo establece la norma. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad ambiental puede en cualquier momento solicitarle esos certificados, ya sea por correo electrónico o le puede solicitar al establecimiento que suba sus certificados de gestión en el aplicativo, que de hecho pues es un soporte importante para la autoridad ambiental verificar como esa adecuada gestión que tiene el generador por los residuos peligrosos que genera. No sé si quedó respondida, ¿sí? Listo. Bueno, tenemos aquí, Adriana, otra pregunta eh, por, por el chat. No sé si será para ti o para Ángela, pero pienso que tú la puedes responder. Dice, ¿estos tipos de aprovechamiento que indica anteriormente están reglamentados? ¿Y cómo se articula esto con las licencias ambientales debido a que las licencias indican en resoluciones y certificaciones de gestores de manera general aprovechamiento y no especifica esos tipos? No sé si lo quieres responder tú o le pedimos el favor a Diego. Si quieres vuelvo y la Pues leo. sí, ¿Sí? si quieres yo inicio y Diego, yo creo que sí Y Diego se nos puede complementa. complementar. Y es que efectivamente, pues el usuario tiene razón en el sentido que las licencias ambientales pues no son muy específicas en cuanto al tipo de gestión y los tipos de residuos que están autorizados para gestionar. De hecho, eso pues se ha hecho una sensibilización importante con las autoridades ambientales que son las que otorgan estas licencias ambientales para que cada vez sea más específico pues qué corrientes y qué tipos de gestión están autorizados. Entonces, de hecho, pues en el registro RESPEL pues está específico por cada gestor pues qué tipo de gestión debería estar autorizado o el tipo de RESPEL que debería estar autorizado. Y esta información pues se está tratando como de actualizar en la medida del tiempo, pero sí se tiene la limitación que las licencias ambientales, sobre todo las más antiguas, pues tienen esa limitación, esa limitante. Listo, no, qué perfecto, Adriana. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el mecanismo para identificar los propietarios de PCBs, dado que pueden adquirirse y ser rotativos en el mercado, teniendo en cuenta la ubicación geográfica presentada? Bueno, yo me voy a permitir responder esta pregunta porque pues, es uno de los temas que en el grupo estamos, digamos, enfrentando el tema de la propiedad de los equipos. El tema de la propiedad de los equipos, digamos, es muy fácil
para el tema de las empresas del sector eléctrico, que son las propietarias de esos equipos y nos reportan los equipos y que es lo que Ángela nos mostraba que son más o menos 450.000 equipos que son de empresas del sector eléctrico. Pero nosotros tenemos dentro del panorama un grupo que llamamos terceros. Terceros son los propietarios de equipos que no son de las empresas del sector eléctrico, sino, por ejemplo, son de un colegio, son de una empresa, son del conjunto residencial. Y en eso sí, nosotros estamos teniendo un problema que estamos tratando de resolver y como de abordar, debido a que más o menos son 80.000 equipos los que tenemos reportados por las empresas del sector eléctrico que dicen que están colgados a sus redes, o sea, ellos les suministran energía a esas empresas, pero los equipos no son de propiedad de las empresas. Entonces ahí tenemos una dificultad y principalmente lo que hablaban aquí es de cambio de propietario. Tenemos, por ejemplo, nosotros identificamos y para dar un ejemplo que, bueno, esta empresa lo resolvió y es una constructora construía y ellos compraban los equipos, los transformadores, y luego entregaban el conjunto residencial o lo que habían construido, lo entregaban, pero nunca hacían una transferencia de la propiedad. Entonces el conjunto residencial, yo no soy propietario de ningún equipo porque a mí nadie me entregó ningún equipo. O sea, era la forma más fácil de evadir la norma. Y cuando empezamos a trabajar con estas constructoras, pues ellos tenían una constructora, tenía aproximadamente pues había construido más o menos 12.000 proyectos de vivienda y tenía 12.000 equipos. Obviamente ellos ya sanearon eso porque pues fueron y hicieron una entrega de esos equipos a los propietarios de esos equipos, pero sí tenemos un problema con la transferencia de la propiedad, que no se hace la transferencia en el inventario y pues nosotros ahorita en el ministerio con recursos del GEF, pues vamos a trabajar en el tema de cómo resolver este tema o contribuir a cómo resolver este tema de los equipos de terceros. En eso es un problema que pues vamos a abordar y que vamos también, tenemos unos recursos para poder contribuir a resolver esa problemática. Es lo que les podría decir, pero sí es una cuestión muy complicada el tema de la transferencia de la propiedad, porque yo vendo un edificio y no transfiero la propiedad del equipo, transfiero la propiedad del inmueble, pero el equipo no se transfiere, o sea, no se transfiere la propiedad, por lo tanto yo recibo, no, yo no soy dueño de nada, el que sigue siendo dueño del equipo es el que tenía la propiedad inicial. Entonces, eso es como una de las dificultades que tenemos. Que no es necesariamente una responsabilidad del inventario, porque el inventario, la responsabilidad del EAN y del inventario, es decir, a mí los actores que tienen que reportar, me tienen que reportar. Jurídicamente, ¿quién tiene que resolver eso? En parte sí lo tenemos que resolver con las autoridades ambientales, porque la autoridad ambiental es la que tiene que hacer la inspección, vigilancia y control de lo que está pasando, digamos, de esos propietarios de esos equipos. Como no son las empresas del sector eléctrico, pues nos toca salir a buscar 80.000 propietarios de equipos en el país para que registren, porque en el inventario no están registrando. El IDAN pues nos dice, yo estoy esperando que se registren, pero no es mi obligación salir a buscar los que se registren. ¿Sí? Entonces, eso sí es un trabajo que tenemos que hacer con la autoridad ambiental. No sé si hay otra pregunta. Entonces, vamos allá. Hola, buen día. Mi nombre es Lina Quiroga de Computadores para Educar. Quería hacerte una pregunta. Nosotros anualmente tenemos que reportar en el IDEAM los RESPEL que generamos y su disposición. Más o menos es como un balanceo para que el aplicativo cierre. En computadores se está presentando una nueva alternativa que es utilizar ese RESPEL o algunos RESPEL, principalmente las pilas, para proyectos educativos. Darles como una segunda vida y utilizarlos en esos proyectos en sedes educativas para temas robóticos, temas de STEM o temas de desarrollo computacional.
¿Cómo podríamos hacer nosotros en caso que se desarrollen que se puedan llevar a cabo esos proyectos para el reporte del IDEAM, teniendo en cuenta que yo eso reporto la generación de esas pilas, pero no las puedo disponer porque estoy haciendo un aprovechamiento? Si mi balance no me da, el IDEAM no me permite hacer el cierre del aplicativo. ¿Qué debería hacer computadores para poder llevar ese proyecto de reuso de RESPEL en lo que estamos nosotros actualmente trabajando? Bueno, realmente lo que se reporta son como tal los residuos, es decir, lo que ya no se utiliza para lo que inicialmente, digamos, el objetivo como tal del elemento, ¿sí? En este caso, pues son pilas que se van a reutilizar en otro, digamos, en otra actividad, entiendo, como en sus proyectos de robótica, por lo tanto, no lo reporten como residuos. Todavía no se reportan como residuos, repórtenlo una vez pues ya se desechen, ya lo pueden reportar allí como tal en el registro. Exactamente, sí señora. Solamente repórtenlo cuando ya finalmente sea un residuo y se genere. Buenos días, mi nombre es Wilder Manjarres de Corpocesar. Esta pregunta iría para Ángela Villada o a quien corresponda en el tema de PCB. En meses anteriores, la empresa Construcciones El Cóndor solicitó la eliminación de un equipo del inventario a causa de que este fue hurtado. Ellos colocaron la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y luego nos enviaron la comunicación y la petición para la eliminación de ese equipo. En consulta realizada al ingeniero Julián Páez, él me responde que no es posible la eliminación porque el equipo está sujeto a reporte. Pero entonces, si ya el equipo no existe en las instalaciones de esa empresa, ¿cómo van a seguir reportándolo? Pero hay solo una aclaración. ¿El equipo ya lo eliminaron o lo... Ah, ya, bueno, yo le tengo una respuesta, pero dejemos que Ángela, que ha mirado más casos de esos, pero sí nos ha pasado y ya hemos mirado eso, cómo resolverlo, pero Ángela, tú que has visto más casos de los que nosotros hemos visto en el ministerio, pues cómo que nos puedes aportar a esa consulta. Vale, Inge. Yo percibo que la consulta que está haciendo es más orientada a un manejo del aplicativo, ¿sí? Que esa es una de las dificultades que tiene el aplicativo, que cuando se elimina, hace un proceso interno el aplicativo en la base de datos, donde tiempo después queda inactivo. Digamos que esas son una de las funcionalidades que se espera dentro del levantamiento de la información que se piensa hacer para el desarrollo aplicativo, poder superar esas dificultades en el momento de la eliminación, pues para que no quede activa la información de cierta manera. Digamos que es un poco el manejo más interno dentro de la aplicación. Sí, mira, nosotros tuvimos ese mismo caso con EPM hace unos años, donde hurtaron los equipos, que es lo que yo entiendo que pasó acá. Hurtaron los equipos, entonces ahí sí se tuvo que, para poder hacer todo el proceso, inclusive de poderlos quitar del registro. El IDAN no puede quitar un equipo del registro simplemente porque el propietario diga que lo hurtaron. Tienen que colocar con EPM, ellos tuvieron que colocar una denuncia en la fiscalía y esperar que la fiscalía hiciera un proceso y que la fiscalía finalmente certificó que ese equipo había sido hurtado, que se había hecho una investigación y que finalmente ese equipo pues no, digamos, no se había detectado quién lo hurtó, en qué caso lo hurtó, porque pues los equipos uno no cree que eso pase, pero el equipo sí se subieron al poste y los equipos desaparecieron, los transformadores. Entonces sí hay que poner la denuncia ante la fiscalía y luego la autoridad ambiental toma la decisión, en este caso el área metropolitana tomó la decisión de sacar un auto administrativo donde se ha quedado el reporte de la fiscalía, se consideraba que esos equipos habían sido hurtados y que por lo tanto los equipos deberían darse de baja, pero la autoridad ambiental tomó la decisión de que
dado ese hecho, los iba a quitar o les iba a dar de baja del inventario, pero era una decisión de la autoridad ambiental, no puede ser una decisión del IDEAN. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, la última pregunta y finalizamos esta parte. Gracias, buen día. Puntualmente es más frente al manejo administrativo de los usuarios para el registro como generadores de RESPEL ante el IDEAM. Con una autoridad ambiental que es Coralina, en varias ocasiones hemos solicitado al usuario y pues a la fecha no lo hemos tenido. ¿Qué podemos hacer quizás para lograr obtener ese usuario, ya que pues la autoridad ambiental no lo ha dado? Bueno, la norma dice que las autoridades ambientales tienen 15 días hábiles de plazo para hacer la inscripción y entregar al usuario el password y el link de ingreso al aplicativo. Si tienen algún problema específicamente con alguna solicitud, pues primero recomendaría hablar directamente con la autoridad ambiental y si no es posible, pues con nosotros para hacer de pronto comunicación con ellos, porque pues es realmente el proceso de inscripción es algo muy sencillo y la idea es que pues que no tenga tropiezos para facilitarle precisamente a los establecimientos y a los usuarios el reporte y que realmente fluya la información. Entonces, si quieres, pues ahí en la presentación estaba mi correo electrónico o por el canal oficial que es atencionalciudadano@ideam.gov.co. Me puedes decir y si puedes adjuntar la solicitud, pues podemos hacer directamente el canal con Coralina. A ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Adriana.